por el pase. Estamos hoy nuevamente en su programa Salud y Punto, y hoy día estamos con un tema muy importante que también afecta a nuestra sociedad, y es el tema de la automedicación, que preocupa bastante a todos los profesionales de la salud. El día de hoy estoy con un invitado muy especial, es el doctor Wilber Torres Chacón. Él es médico internista y el día de hoy nos va a conversar de este tema que nos preocupa bastante. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes, Jonathan. Mi gusto y saludos a la teleaudiencia de Mega TV. Listo, entonces, doctor, cuéntenos, ¿qué cosa es la automedicación y por qué preocupa bastante a nuestra sociedad? Mira, te agradezco de verdad que hayas tomado este tema, que a veces la población desconoce esto y como vamos a ver es un tema muy importante. La automedicación, bueno, vendría a ser la administración de parte del paciente, ¿no? De medicamentos, pero sin una asesoría o consulta médica, ¿no? Muchas veces ellos mismos van a la farmacia, ¿no? Piden sus medicamentos, muchos el vecino, las amistades, ¿no? Entonces bajo ningún control o un chequeo o una consulta médica, ¿no? Lógicamente que esto es un problema de salud, un problema en la comunidad que está creciendo mucho, ¿no? Y bueno, gracias que hayas tomado el tema, ¿no? Para tal vez algunas preguntas. Claro, podemos concientizar a la audiencia, ¿no? Porque, como decía hace un momento, los medios de comunicación ayudan bastante a difundir esta información, ¿no? Pero ¿por qué en los últimos años ha aumentado bastante la automedicación en la sociedad? Mira, respecto a la automedicación, hay estudios realizados a nivel mundial. Uno del 2017 en Lima, ¿no? Que se hizo en Pueblo Libre, ¿no? Básicamente en una población más de 400 habitantes, arrojó que el 56% de la población que acude a una farmacia o una botica se automedica, ¿no? Y eso es alarmante, o sea, más de la mitad de las personas que ingieren medicamentos pues sin ninguna prescripción médica, ¿no? Entonces esto va creciendo, tiene muchos factores. En este estudio también arrojó que, por ejemplo, la población que más se automedica está entre las edades de 18 y 24 años, ¿no? Es una población joven, en comparación a una población de mayores de 49 años. También arrojó de que respecto al grado de instrucción, pues está en un estrato socioeconómico bajo, en un 60%. Y un 40% en un estratos económicos alto, ¿no? O sea, quiere decir que la automedicación es universal. Sí, en todas las clases, así es. Pasa, y me ha pasado también porque yo he trabajado para una botica, ¿no? En mucho tiempo, y pasa muchas veces que viene el cliente y dice, ellos vienen de frente y dicen justamente lo que decía, no, dame lo más común, ¿no? Un paracetamol, ¿no? Y a veces uno, por querer conversar, dialogar con el paciente, les preguntamos qué es lo que le pasa, qué es lo que tiene, ¿no? Para de repente poderlos orientar. Pero muchas veces hay clientes muy especiales, ¿no? Que dicen, no, yo te he pedido paracetamol y dame paracetamol. Así tenga de repente una gripe, pero ellos quieren solamente paracetamol, ¿no? Así es. Este estudio también arrojó de que el 42%, o sea, se automedica el mismo. Claro. Entonces, mira, por los vecinos o los familiares es un 32%. ¿no? Ahí incluye también el personal técnico de farmacia, que más o menos tiene un 8%, y el químico farmacéutico un 4% más o menos, ¿no? Entonces, a todos los niveles, estamos en una población que básicamente creo que estamos jugando a ser médicos, ¿no? Claro, cada uno se respeta su profesión, todos son importantes, pero cada uno tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces vamos a ver que esto es muy dañino, ¿no? ¿Cuáles son los efectos que pueden causar si una persona se automedica con algunos medicamentos que obviamente no se pueden indicar así nada más, ¿no? Mira, de todos los fármacos que están en estudio que se automedican, más o menos el 60% corresponden a los que son por síntomas de dolor. Y si hablamos de dolor, estamos hablando de todos los AINES, ¿no? Los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos. Ahí agrupa a los que son el diclofenaco, naproxeno, ¿no? Antiinflamatorios y para el dolor.
Entonces, vemos, por ejemplo, que del 2%, este es un estudio en Canadá, el 2% de la población que usa AINE, el 2% ha hecho una complicación, y una complicación como una hemorragia digestiva alta. Entonces, produce una gastropatía, una úlcera, ¿no? Y eso, lógicamente, sangra, ¿no? Y el paciente va con hematemesis, vómitos con sangre, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, cuánto es el costo de un AINE, un naproxeno, ¿no? Es bajo, ¿no? Un sol, pongámosle, pero el costo de una recuperación de una hemorragia digestiva es mucho mayor, ¿no? Mucho mayor. Entonces, otra de las complicaciones que nosotros debemos tener en cuenta es, por ejemplo, la resistencia, ¿no? En el caso de los antibióticos, ¿no? Los casos de los antibióticos. La verdad, esto es un riesgo para la salud, un riesgo y que al médico básicamente, pues a veces cuando un paciente se automedica con antibiótico, bueno, tiene que tomarlo, digamos, bajo una frecuencia, ¿no? Y bajo las dosis correctas. He escuchado a muchos pacientes que dicen, no, pero el doctor me indicó 21 antibióticos para toda la semana, pero solamente voy a tomar por 3 días porque de repente voy a generar una dependencia de los medicamentos. Tienen esa idea, a veces he escuchado. Es una idea errónea. La verdad que a veces cuando el médico prescribe, por ejemplo, para 5 días o 7 días, debería completar todo el tratamiento. Porque ¿qué sucede, no? Si lo cortamos, por ejemplo, a los 3 días, hay mejoría, y como la mayoría lo hace, las bacterias que no han muerto crean resistencia frente a ese antibiótico. Entonces, en una posterior infección por el mismo germen, lógicamente que ya ese antibiótico no le va a hacer efecto, ¿no? Tiene que utilizar antibióticos de más de otras categorías. Así es, otro más. ¿Te imaginas que si nosotros, por ejemplo, si ya estamos en los antibióticos que ya se están utilizando de últimas potencias, si agarraran las bacterias resistencia frente a eso, no tendríamos con qué lidiar, ¿no? Frente a una infección bacteriana. He escuchado algunos estudios también que antes se luchó bastante para tener los antibióticos para poder combatir las infecciones, pero hoy en día, justamente lo que está diciendo, ya no hay, o sea, ya estamos con todos los antibióticos y ya no hay más creación, porque ya los antibióticos siguen generando más y más resistencia. Más y más resistente, y estamos en un techo ya básicamente, ¿no? Claro. Ya los antibióticos de base, pues ya la mayoría de bacterias son resistentes a ellos. Entonces ya alguna neumonía, alguna infección un poquito más grave, ya se tiene que utilizar antibióticos ya de última generación, ¿no? ¿A dónde podríamos parar, no, doctor? Si, como usted dice, no, ya llegamos a un techo con todos los antibióticos y todos los medicamentos que encontramos ya en la industria farmacéutica, por decirlo así. Ya ¿qué otros mecanismos, cómo podríamos parar y frenar, ¿no? las enfermedades que hoy en día tenemos, si es que ya estamos en ese techo? No podríamos de repente, porque sí hay algunas bacterias que son muy agresivas, ¿no? Y básicamente pueden crear resistencia a esos antibióticos y no tendríamos, digamos, algo como para combatirlos, ¿no? Y lógicamente que se produciría ya una infección generalizada, lo que se llama una sepsis, y también conlleva ya daños de órganos, ¿no? Y lógicamente que muchos mueren, ¿no? También es bueno recordar que cuando una persona, por ejemplo, desconoce de los medicamentos y va y se compra directamente, desconoce que a veces es alérgico a ciertos grupos de medicamentos. También es otro problema por la automedicación. Eso también es. Yo en la consulta a veces, muchas veces, ¿no? Primero se van, ¿no? La mayoría se va, bueno, a la botica sin prescripción y vienen pues con algunas reacciones adversas, que es otra complicación también, ¿no? Todos los medicamentos tienen reacciones adversas, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, que crean alergias frente a su sensibilidad a algún fármaco, ¿no? Entonces, bueno, el tratamiento es ahí darle pues en forma aguda, ¿no? Tratarle, pero ya queda sensibilizado para toda su vida. Imagínate que una persona cree una sensibilidad a un antiinflamatorio, a un antipirético que es para la fiebre. Imagínate en otra oportunidad que va a tener fiebre, entonces ya, ¿qué le podemos dar? ¿No? De repente ya otras alternativas que nos quedan muy pocas, pero bueno, la resistencia se crea una resistencia, ¿no?
Doctor, y los productos llamados nutracéuticos, los nutrientes, los complementos nutricionales, eso, bueno, se dice que en las boticas, en cualquier centro, es los productos naturales, ¿no? Son de venta libre. ¿Es cierto eso o siempre tiene que tener una prescripción médica? Mira, quien hace la prescripción, bueno, es el médico, pero sí, actualmente también ese grupo constituye en ese estudio, correspondió al 5%. O sea, 5% de la población que se automedica está dentro de esos vitaminas, ¿no? Minerales. Sabemos mucho que a veces por la propaganda de repente, ¿no? Televisiva, ¿no? de algunos complementos como calcio, ¿no? Como el zinc, ¿no? Y eso a la población hace que indiscriminadamente vaya sin prescripción, ¿no? Y eso no tiene digamos, se expende así, la farmacia lo expende sin ninguna restricción, ¿no? Y también puede haber intoxicaciones, ¿eh? Las vitaminas, bueno, son necesarias, pero yo prefiero la parte por la dieta, ¿no? Los alimentos, hay algunos alimentos que tienen, pues, el cuerpo lo necesita en pocas cantidades. Claro que son necesarios, pero lo necesita, ¿no? Pero en la dieta en las frutas, en las verduras, ¿no? Podemos encontrar todos estos contenidos, ¿no? Algunos se llaman oligoelementos, oligo, o sea, poco, o sea, elemento que el organismo lo necesita en poca cantidad. Entonces, si es que se abusa, entonces puede también haber algunas reacciones. Doctor, y el colágeno que hoy en día está pero en todo el mercado, porque antes solamente se indicaba en un consultorio médico o tal vez en las boticas, ¿no? En las farmacias, pero hoy en día se comercializa el colágeno en varios establecimientos, en todo el mercado. Mira, bueno eso? Hay una entidad que se encarga de supervisar a todas las drogas, ¿no? Que es la FDA, ¿no? Todo lo que esté garantizado por la FDA, pues se ha hecho estudios, ¿no? Muchos, he visto también que de Estados Unidos, por ejemplo, traen cantidades, les mandan acá en pomos cantidades, pero algunas veces yo me he puesto a revisarlo y no tienen la aprobación de la FDA. Entonces no sabemos qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? Claro. Es más, el colágeno es un tejido que para regenerarlo necesita mucho tiempo, ¿no? Entonces a veces la gente cree que necesitan 18 meses más o menos. Entonces el médico sabe, se ha hecho estudios de acuerdo al colágeno, ¿no? Para las artrosis que se utiliza, ¿no? Pero claro, ya el médico sabe cómo darlo, cómo prescribirlo, ¿no? A veces la gente lo toma nomás sin saber, ¿no? La prescripción, la frecuencia, sobre todo eso, ¿no? Y muchas personas sí he visto que lo compran, ¿no? Pero mientras que no esté aprobado por la FDA, no nos garantiza el producto. Y, bueno, yo también me he tomado el tiempo de revisar algunos productos y en su rótulo dice, ¿no? Está por la Digesa. ¿Ese es otro organismo que supervisa este tipo de nutrientes? Sí, acá a nivel del Perú, sí, la autorización lo tiene la Digesa, ¿no? Sí, pero allá a nivel mundial los productos es la FDA. Ya, listo. Bueno, hay algunas complicaciones, como lo que usted me estaba mencionando acerca de los productos, de los fármacos, ¿no? Pero tendrá que ver mucho la industria farmacéutica para que se pueda vender estos medicamentos. Bueno, el otro día, haciendo una crítica, ¿no? El otro día escuché también en un video que la industria farmacéutica es la que va creando tanto, no solamente los productos farmacéuticos, sino también las enfermedades, para que la industria farmacéutica tenga libre comercialización de esos productos. ¿Tiene algo que ver eso? La industria farmacéutica es grande, pues, ¿no? Entonces hay muchas industrias, de muchas marcas. Lo que hace cada uno, bueno, hace estudios, ¿no? Ya hemos mencionado de que algunos fármacos producen efectos adversos, ¿no? Efectos adversos. En estos últimos tiempos, las enfermedades que han venido apareciendo tienen que ver no tanto con lo que mencionaba, sino muchos factores, ¿no? Factores ambientales, factores genéticos, ¿no? Entonces, nuevas enfermedades que van apareciendo, que tienen algunos componentes, relaciones con algunos de estos fármacos, sí los hay, ¿no? Por ejemplo, algunas enfermedades autoinmunitarias. ¿Qué sucede? Mira, hay algunos fármacos que ingresan, pero es una molécula, tiene un peso molecular, ¿no? Entonces,
Cuando ingresa al organismo, eso se metaboliza, ¿no? Se va degradando y algunas moléculas se unen a algunos receptores de las células y eso crea un nuevo antígeno. Entonces el organismo crea un anticuerpo frente a ese nuevo antígeno que se ha formado y eso es lo que se produce una enfermedad autoinmunitaria, ¿no? Entonces por ahí también podemos hablar de una relación, ¿no? Por eso es bueno, los médicos sabemos pues, ¿no? Es en esas cosas y por eso que prescribimos, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, en la práctica, ¿no? Vamos a la práctica, lo que más se ve, por ejemplo, en las consultas. He visto pacientes jóvenes en las cuales trabajadores que siempre utilizan AINES, ¿no? Diclofenaco, siempre están, la farmacodependencia, ¿no? Son dependientes, es como un antiinflamatorio no esteroideo. ¿Qué sucede? Mira, he visto personas jóvenes que han llegado a hemodializarse, a diálisis, o sea, porque los AINES también produce daño renal. El uso indiscriminado, hay que usarlo, pues el médico sabe cuántos días hay que usarlo, ¿no? Pero muchos en forma indiscriminada, estos en la farmacia tú vas, no te piden receta, ¿no? Entonces muchos han llegado a diálisis. Más antes, por ejemplo, la diálisis, imagínate, estaba en personas adultas. He visto personas de 27 años, ¿no? Llegar a diálisis. Cuando se les ha preguntado, se les ha hecho la historia, han tenido un componente de uso indiscriminado de AINES, ¿no? Te imaginas 27 años haciéndose diálisis, ¿no? Para su vida, un daño renal. Claro. Y mire, entre AINES, como usted me mencionaba, ¿cuál es el que se debería de elegir en caso de una gripe o de una fiebre que tenga un niño menor de 5 años, o de repente cualquier persona, cualquier edad? Porque es común, a veces el vecino dice, tengo mi niño que está con fiebre, no sé qué hacer, hasta llevarlo al hospital, ¿qué le puedo ir dando? ¿Entre qué AINES se puede elegir? Porque he escuchado que el ibuprofeno causa bastante daño hepático y también al estómago. Sí, y creo que ya está descontinuado en la actualidad. Sí, el uso solamente está para algunos casos, ¿no? En el caso de los resfríos, que es más común, la gente va y a veces te dice, necesito una ampolla, necesito un antibiótico, ¿no? Los resfríos son virales. Eso yo recuerdo, pues, cuando era niño, a mí mi madre me daba, siempre me daba mi tecito con limón y miel de abeja. Y miel de abeja, ¿no? y con eso nomás nos teníamos. Lógicamente que tiene que pasar un proceso, ¿no? Claro. Entre 3 a 5 días el proceso, ¿no? Con la fiebre, el malestar, pero después cae, ¿no? El mismo organismo lo combate. En el caso de los resfríos, por ejemplo, con el paracetamol nada más, ¿no? Por el malestar, por la fiebre que puede producir en el niño, ¿no? Y bueno, pues usted sigue que seguir la lactancia, ¿no? El limón, por ejemplo, tiene vitamina C. La vitamina C es muy importante. ¿Debería consumirse antes de que uno pueda tener un cuadro de gripe o debe consumirse cuando uno tiene gripe? Bueno, en el caso de la gripe, pues ayuda bastante, ¿no? La vitamina C, ¿no? Porque es también protector de las mucosas también, ¿no? Respiratorias, ¿no? Pero básicamente un resfrío, pues no hay que dar antibiótico, ¿no? Casi un 70% quiere un antibiótico, ¿no? Y vuelve a la consulta. O sea, estamos hablando de 3, 5 días que va a estar duro el proceso, digamos, de todo el malestar. Por ejemplo, al segundo día se le evalúa, ¿no? Es un resfrío, solamente es el asintomáticos, ¿no? Sintomáticos, ningún antibiótico. Tercer o cuarto día todavía va a seguir porque el proceso sigue y la persona piensa que no le ha hecho nada y que necesita un antibiótico, ¿no? Sí, la misma persona ahora recomienda, ¿no? Sí. Porque lo primero que hace, ¿no? Es me voy al Google ahora, ¿no? Y busco, ¿no? ¿Qué enfermedad tengo? Voy sacando, ya sé qué es lo que tengo y me voy y me compro en la botica y ya no voy a la consulta médica porque está muy caro, claro. O de repente al hospital porque no me atienden, o me demora mucho, mejor voy de frente a la botica y me compro un... Eso es lo malo de la parte de virtual, ¿no? Que tienes el acceso, es su pro y su contra, ¿no? Pero el buen uso, por ejemplo, de ahí estaría bien, pero imagínate, te contaba esto de los resfríos, ¿no? Entonces está pasando por su segundo médico, consulta de segundo médico al tercer o cuarto día. El tercer médico ya lo va a consultar pues al sexto día, cuando ya los síntomas ya no tienen, ¿no? Entonces supongamos que el tercer médico le da un antibiótico. Entonces va a decir que
el que lo ha hecho bien es el antibiótico, pero no pensamos que es el proceso ya que ya está en remisión. ¿Cómo culturizar a las personas, no? Porque las personas dicen eso, van de frente y dicen, no, de frente un antibiótico. ¿Cómo culturizarlos? ¿Cómo educarlos y aconsejarlos de que no hagan esto, no? Mira, estoy convencido, porque yo también soy parte de la docencia, estoy convencido de que la única manera de cambiar este pensamiento en la población es la parte educativa, ¿no? A veces me tomo 1 o 2 minutos, ¿no? Hacerlo entender a la persona, ¿no? Que no se automedique, ¿no? Entonces, eso, si es individualizado, ¿no? Estaría bien. Yo creo que una de las estrategias que tiene que ver con la educación es, yo creo que una buena estrategia, ¿no? Tener un personal de salud en los colegios, ¿no? Como lo hacen en otros países, ¿no? Por ejemplo, un enfermero, un personal de salud que te hable, ¿no? Porque es bien difícil, un poquito complicado para un docente, nada más profesor, ¿no? Hablar de estas cosas de salud, ¿no? Creo que el personal de salud conoce un poquito más y puede educar, ¿no? Entonces, desde ahí, desde los primeros inicios de la escuela, podemos atacar este mal que es mundial, no solamente tenemos acá en el Pero Perú. en otros países es más restringido los medicamentos. Cuando bueno, yo he tenido la oportunidad de estar en otro país también y he ido a unas boticas y quiero comprar tal producto o tal medicamento y no te dan, porque dicen su receta te piden de frente, ¿no? Y no hay, pues no te pueden. También estuve en un hospital y no ni bien entras al hospital no te dan ningún medicamento, solamente te ponen un suero por ahí y los medicamentos no te dan hasta que terminen de hacerle unos estudios, ya sea radiográficos. Sí. Eso es cierto, en otros países las emergencias, pues ahí solamente se atienden en emergencias nada más, ¿no? Aquí en emergencias de todos los hospitales vas a ver referidos, cosas que no son de emergencia, ¿no? Eso también sería bueno educarle a la gente, ¿no? Emergencias solamente está para algunas enfermedades de emergencia. Entre una emergencia y una urgencia. Así es, ¿no? Entonces un resfrío nunca va a ser una emergencia, pues, ¿no? Claro. Síntomas solamente son consintomáticos nomás, su líquido, ¿no? Tibios y su paracetamol. Y en un cuadro diarreico, cuando está la gente con le llaman, ¿no? Una diarrea del viajero, están un día de diarrea, van y compran también. ¿Cómo poder manejar eso? Mira, esa es las diarrea del viajero. Sabemos de que es básicamente en los alimentos que son calentados, ¿no? Ahí no hay bacterias, solamente son las toxinas que la bacteria ha dejado ahí. Entonces una los ingiere, ¿no? Y lógicamente que esas toxinas van a producir un efecto, ¿no? Y los efectos son las diarreas, pero esas son autolimitadas. O sea, el segundo día ya debe parar, ¿no? Entonces, claro, las personas lo asociamos, tiene diarrea, ya es una infección, ¿no? Ya, y por ahí también estamos indicando algunos antibióticos, ¿no? El paciente exige a veces, ¿no? Sí. Te exige, a veces es un poquito difícil enseñarlo, pero tomándose su tiempo va a entender, ¿no? Porque nosotros, pues, la salud, en el caso cuando evaluamos a un paciente vemos todas las funciones vitales, pues, ¿no? Un paciente que esté hidratado, un paciente que las funciones vitales estén estables, ¿no? Bueno, con líquido nada más. Es el tratamiento, ¿no? Claro. ¿Y existe es correcto llamarlo el uso racional de los medicamentos? ¿Existe eso o de plano no existe eso? Creo que eso solamente ha quedado en título nada más, ¿no? Deberíamos hacerle un uso racional, ¿no? Claro. Porque, como te decía ya, en estos datos estadísticos, hasta el químico farmacéutico es el que recomienda la automedicación, ¿no? Entonces deberíamos todos apuntar al uso racional de los medicamentos. ¿Qué le decimos a las personas? ¿Que vaya de frente a la consulta médica o que vaya a un farmacéutico para que le pueda de repente orientar, o a cualquier personal de salud? Porque tenemos entendido de que cuando uno cruza, ¿no? las aulas, tenemos un curso básico, ¿no? de farmacología, en el que conocemos los medicamentos y algunas propiedades y algunos efectos adversos, ¿no? Entonces, ¿cómo le indicamos ahora a las personas? ¿Cuáles serían las recomendaciones en todo caso? Mira, el único profesional aquí es en ver, ¿no? Si es algo viral o bacteriano, o algunas patologías que requieran un antibiótico, eso es el médico, ¿no? Lógicamente que
dentro de las estadísticas también está, ¿no?, y que las personas, por más que uno le diga, siempre va a ir a tomar una automedicación, ¿no? Debemos, como te decía, la parte educativa es muy importante. Dentro de las atenciones que hacemos nosotros, siempre tratamos, al menos de mi parte, tratamos de educarnos, y las personas al menos en ese momento entienden, ¿no? No sé si continuarán con la educación o dirán, bueno, dice ya. Y una de las causas de la automedicación, Jonathan, es que los accesos de los servicios de salud son un poco inaccesibles para mucha población. Entonces esas personas que no logran pues una atención en un servicio de salud, pues ¿a dónde recurren? Recurren a Yo les mencionaba hace un momento justamente también ese tema, porque hay personas que dicen eso, ¿no? No me voy al hospital porque tengo que madrugar, desde las 4 o 5 de la mañana tengo que hacer mi cola para que me atiendan, y muchas veces se quejan y dicen, ¿no?, para que me den diclofenaco, lo que puedo conseguir en la esquina, ¿no?, para que me den paracetamol, te dicen, ¿no? Entonces muchas veces las personas se quejan de eso, ¿no? Y también el costo de las consultas, porque hay muchos profesionales que en las consultas cobran o no pueden pagar las personas una consulta de 100 soles, de 80 soles, y muchas veces las personas, como decían, ¿no?, en alguna clase baja no pueden ir a una consulta. Ahora el Ministerio de Salud está anunciando lo que es el Seguro Integral de Salud al 100%, ¿no? Siempre va a haber una posta de salud, un médico ahí cerca a su comunidad. A veces las personas pensamos de que, bueno, ir de frente al hospital, ¿no? Por eso la simple evaluación por un médico, porque hay postas acá en Chimbote, vemos en todos los rincones, claro. Sí, en todos los rincones hay un puesto de salud, ¿no? Por ahí debería empezar en todo caso, ¿no? Y para eso se han hecho las redes de salud también, ¿no? La red de salud, si es que se evalúa en un puesto de salud y si el paciente requiere otras atenciones, pues se refiere, ¿no?, a otros centros, ¿no?, más especializados, ¿no? Pero por ahí debemos empezar. Creo que debemos educar a la gente que acuda. Y como decíamos que en los niños, por ejemplo, la mayoría son resfríos, son virales, pues los líquidos, un paracetamol, ¿no?, siempre hay en casa, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, como ustedes han podido ver, estimados amigos, la automedicación trae muchas consecuencias y tiene muchos factores para que la persona pueda optar por esta automedicación, que de plano es un error y no debe de existir, ¿no? Entonces, lo que se debe hacer en estos casos es asistir a la atención médica. Como dijo el doctor, ya hay una cobertura del 100%, tratemos de hacer frente a esto y poder acudir a los establecimientos de medicina para que nos puedan atender, y también pues evitar de que estos uso irracional de los medicamentos pues conlleven a complicaciones como nos mencionaba, ¿no?, hemorragias digestivas, ¿no?, enfermedades inmunitarias y qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las últimas recomendaciones, doctor, a la población? Los tips, como quien dice, para poder orientar a la población y tratar de frenar esta medicación. Cambiar hábitos. Cambiar hábitos es muy importante. A veces en los cambios estacionales pues hacemos desarreglos, ¿no? Estamos tomando de repente bebidas heladas por ahí, ¿no? Cuando hay una persona, por ejemplo, que tiene un resfrío, eso, pues hay que cubrirse, ¿no?, con el codo, ¿no? En unos casos, pues alejarse de algunas personas que tienen algunos procesos respiratorios, pero que la mayoría son virales, ¿no? Por ejemplo, la alimentación es muy importante, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, en la población, obesa ha aumentado, la obesidad en los niños ha aumentado. Desde pequeño si papá es obeso, pues el niño también va a ser obeso, ¿no? ¿Qué le estamos dejando a nuestros hijos, ¿no?, esa educación? Entonces yo creo que, por eso te decía y recalco, ¿no?, la educación. Yo creo que las escuelas deberían tener un personal de salud, pero que dé educación, que dé clases, no que esté solamente para atender algunas enfermedades, ¿no? Entonces a las generaciones le vamos a ir educando de otra manera, ¿no?
Por ejemplo, bueno, se hizo una gran campaña, por ejemplo, para del humo de cigarrillo, ¿no? Que se asociaba con el cáncer, ¿no? Bueno, ya poco a poco, pues todo cambio de un hábito va, es un poquito difícil, pero con el tiempo se logra, ¿no? Entonces, es una buena alimentación, pocas calorías, ¿no? Hacer ejercicio, ¿no? Consumir frutas, verduras, ¿no? Y lógicamente, pues, ¿qué vemos en la noche? Es muy frecuente, por ejemplo, en las noches, ver pollos a las brasas, parrilladas, ¿no? Sabemos que en la noche a veces comemos y vamos a dormir. Hay muchas personas que dicen, claro, se come como pobre, pero se cena como rico. Sí, que no debería ser así, porque en la noche comemos grasa y la grasa pues va a estar más tiempo, digamos, para digerirse, ¿no? Claro, y a veces las grasas lo combinan con bebidas heladas, gaseosas, y eso es peor, ¿no es cierto? Muchos han muerto, sí, han fallecido, han llegado a la emergencia, que han estado bebiendo y se han atragantado, ¿no? Porque quieren comer ahí y se han atragantado. Muchos han fallecido, ¿no? Entonces yo creo que el cambio de hábitos, el Ministerio de Salud tiene que hacer una campaña educativa grande, ¿no? Si queremos cambiar, ¿no? Yo creo que por ahí va a ser uno de los pilares muy importantes, ¿no? Y esto también, ¿no? Creo que tratar los temas a nivel local o nacional, ¿no? Siempre he visto, ¿no? En canales nacionales que ya hay algunos temas que se están tratando, algunos temas, ¿no? Poco a poco esperemos de que la población cambie, ¿no? En su estilo de vida, ¿no? Claro. Es muy importante. Bueno, nosotros estamos aquí en el programa todos los lunes a partir de las 8:30 de la mañana para tratar justamente temas que preocupan bastante a la sociedad, ¿no? Para ayudarnos, como usted dice, ¿no? A cambiarle sus hábitos alimenticios, sus hábitos, en fin, ¿no? Los hábitos que perjudican la salud de la persona, ¿no? Entonces, estimados amigos, miren, como ustedes han podido captar en el programa del día de hoy, la automedicación es un error, ¿no? Y para ayudarnos a cambiar la mentalidad de las personas, la mentalidad de las acciones, más que todo, pues, es cambiar nuestros hábitos alimenticios y también, pues, por supuesto, llevar a acudir al médico cuando tienen alguna molestia de salud, ¿no? Y en todo caso buscar al profesional que le va a poder orientar y no estar escuchando de repente a las amistades, a las vecinas, a los familiares que muchas veces dicen, ¿no? Le hizo bien a tal familiar, a tal amigo, bueno, yo también voy a consumir lo mismo. Entonces, evitemos, estimados amigos, que estos comentarios nos conlleven a complicaciones que pueden llegar inclusive hasta la muerte, ¿no? Muy bien, eso ha sido todo con nosotros. Muchas gracias, doctor, por la visita y por toda la información que nos ha nutrido el día de hoy. Y con nosotros será hasta la próxima semana, lunes 8:30 de la mañana, con nosotros en su programa Salud en Punto. Adelante, chicas.